Buenas tardes, chicos. Un gusto y un placer poderlos recibir una vez más. En este caso, quiero presentarles a mi amiga Renata Taño, que nos acompañará el día de hoy para platicar acerca del Día Internacional del Pueblo Gitano. Y como además acaba de ser su cumpleaños, por favor, démosle un fuerte y cariñoso abrazo. Y si se descuida hasta las mañanitas, le cantamos terminando la transmisión. Muchas gracias, un gusto por la invitación, otra vez aquí hablando contigo. Y bueno, hoy sobre este tema tan importante que es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Aquí, que Raque me felicita, muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí, ¿no? Los que están acompañándonos ahí. ¿Cuántas personas somos? 11, ¿no? Ahorita como 11, es que es domingo, Vale. La gente está dormida y además Claro. despistada por el cambio de horario. Sí, sí, sí. ¿Cómo quieres hacer? Yo he preparado un montón de cosas y bueno, ¿empiezo? No, pues comiénzanos a platicar acerca Vale, del Día del Pueblo Gitano, qué es, cómo vale, comenzó, cuál es su ok, importancia y después vamos ligándolo, amor, a la parte que tiene que ver con la vale, espiritualidad. sí. Bueno, primero yo creo que es muy importante decir que vamos a hablar de una minoría étnica, ¿no? Y claro, yo no soy gitana, tú tampoco, como, ¿no? Entonces, todas las veces que vamos a hablar de otra realidad y una realidad tan compleja, me gusta pedir permiso, ¿no? Porque, claro, a partir de la perspectiva que, bueno, vamos a hablar. Una cosa, otra cosa también que quería decirte es que volver a reunir o rehacer los apuntes para la charla de hoy me trajo muchos recuerdos porque yo empecé a estudiar los gitanos hace mucho, cuando empecé con el flamenco, cuando tenía 17 años, y tenía un blog, yo me di cuenta de que el blog sigue activo, fui a, en fin, buscar todas las notas, las investigaciones que hice hace mucho tiempo, entonces fue una buena manera de conectarme otra vez con este tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir del pueblo gitano? ¿No? Yo no sé cuál es la intimidad que la gente que está aquí tiene con este tema, ¿no? Pero en pocas palabras, bueno, los gitanos salieron de India y hace más o menos 1000 años, y bueno, y caminaron por Europa, ¿no? Y llegando hasta España, claro que es donde estoy, también en donde hay la perspectiva de lo que estudio, tiene mucho que ver con los gitanos españoles y claro, con los gitanos que están en Brasil, pero es un pueblo, bueno, en teoría nómada, ¿no? Que adquirió muchos conocimientos porque es un pueblo muy antiguo y por donde pasó adquirió muchos conocimientos. Y es un pueblo muy complejo porque en cada lugar en donde se estableció, eh, asimiló de una manera muy específica las costumbres locales, ¿no? A partir de una perspectiva muy interesante. El Día del Pueblo Gitano, claro, siempre que hay que se establece un día específico para una etnia o para un pueblo, eso es una cosa antropológicamente y históricamente tenemos que entender que es como un intento, un rescate de una deuda histórica, ¿no? Entonces, así como pasa en Brasil también, y que han establecido no hace mucho tiempo el Día de Zumbi, dos Palmares, que fue un líder negro muy importante de los quilombolas. El Día del Pueblo Gitano también se establece en 1971 con esta idea, ¿no? De un rescate histórico, de intentar establecer y darles voz, porque es la minoría étnica más importante de Europa y por supuesto es la más, bueno, que sufrió un montón de persecuciones y en todos los países en donde estuvo, en Alemania, en Francia, en Hungría, en Rumanía, en España, fue el pueblo más perseguido de Europa, ¿no? Una minoría la más perseguida. Entonces, en 1971
en el primer congreso del pueblo romaní se establece ahí entonces el Día del Pueblo Gitano, ¿no? Hay ahora también aquí en España, Ajá. a ver, una organización que se llama Fundación Secretariado Gitano, que Ajá. cuida de las cuestiones y que tiene un papel muy importante de proteger y buscar guardar los derechos de esta población, ¿no? Y bueno, es el 8 de abril, entonces en la próxima semana hay varias celebraciones en todos los países en donde hay gitanos, y hay una celebración muy bonita que las mujeres, la gente se reúne, las mujeres lanzan flores a los ríos, las mujeres gitanas, y los hombres prenden velas en honor a sus ancestros, ¿no? Mira, yo voy hablando, si me quieres hacer alguna Tú pregunta o sigue, alguien. sigue. Vale. Bueno, yo le separé un fragmento. Yo creo que hablar tenemos que hacer como dos puntos importantes, ¿no? Porque estamos hablando de los gitanos en cuanto pueblo, ¿no? Y de los gitanos en cuanto arquetipo de espiritual, ¿no? Entonces son dos puntos importantes. ¿Por qué cuando me propusiste o pensamos exactamente en este tema a partir de un día que no es un día relacionado directamente a la espiritualidad? Porque yo creo que, y a lo largo del tiempo yo me di cuenta, por ejemplo, en Brasil, que se suele, el arquetipo del gitano como guía espiritual, ¿no? O como la falange espiritual dentro de Umbanda, es cada vez más común, pero hay un lío, una confusión entre lo que la gente considera que es características asociadas al arquetipo espiritual y características asociadas a lo que sería el pueblo y los gitanos de carne y hueso. Entonces, lo que pasa es que hay una gran mezcla. Por eso me pareció interesante hacer esta introducción sobre el pueblo gitano de carne y hueso, ¿no? Bueno, lo que les decía es que mi principal estudio se basa sobre todo en los gitanos españoles, ¿no? Y claro, yo veo, por ejemplo, que la gente asocia muchas cosas de la espiritualidad a los gitanos españoles, pero eso no está conectado con específicamente este pueblo de este grupo, ¿no? Étnico de los gitanos de España, ¿no? Bueno, ay, perdón, es que cuando entra alguien me despisto. No te Por preocupes. 14, vale. Entonces, bueno, por eso, porque hay una confusión entre lo que es el pueblo y lo que es la espiritualidad, ¿no? Una cosa ni siempre conversa con la otra, entonces es importante. Y claro, por ejemplo, después llegaremos al tema específico de Umbanda, que es en donde están y en donde por eso empezamos toda la charla, ¿no? Y el tema y las cartas de Orisha Lenormand, el tarot gitano brasileño, ¿no? Pero la cuestión es yo creo que cuando trabajamos con estas minorías, o cuando trabajamos, por ejemplo, Umbanda, que trabaja, además de los gitanos, trabaja con los indígenas, trabaja con los negros, como también es más que una expresión espiritual y religiosa, es como un rescate cultural de pueblos que han sido muy perseguidos, o que, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con estos guías a nivel espiritual, yo creo que es muy importante que conozcamos también la historia, ¿no? Porque al final estamos hablando en nombre, o estamos representando, o estamos acercándonos a personas que han vivido, ¿no? Que tienen... Entonces es importante, porque Tania, es Tania Durán, nuestra amiga que está, vale. Por ejemplo, en la entrevista que hicimos hace más o menos 2 semanas, han surgido muchas preguntas exactamente sobre como estas, ¿no? Ah, bueno, pero los gitanos en España utilizan el tarot gitano brasileño.
los gitanos utilizaban el Lenormand, porque las cosas se mezclan de una manera impresionante, ¿no? Perdón, en este sentido, yo siempre le he Sí, dicho a la gente que necesitamos distinguir un par de cosas, sobre todo cuando estás con el espiritismo. Mira, en el espiritismo cruzado, que es el que yo practico, que viene de sí. la tradición criolla afrocubana, dentro de este imaginario, dentro de estas comisiones están los pueblos indígenas. Entonces, siempre se van con el prototipo del indígena, del penacho enorme, ya sabes, como si fuera un apache, que Ujú. vive en un tipi y que tiene los pantaloncillos con barbitas de cuero. Y siempre les digo, espera, el universo indígena de América es muy amplio. Entonces, tal vez en tu Grégora, en tu cuadro espiritual, puedas tener presente un espíritu indígena, pero necesitamos investigar con un poquito más de cuidado y con un poquito más de claridad Ujú. exactamente qué tipo de pueblo pertenece, porque al igual que los gitanos, pertenecen a un enorme complejo cultural, pero tenemos elementos, características y variantes regionales. Claro, no, sin duda, porque por ejemplo, ¿no? Claro, la investigación para mí se centra en los gitanos españoles, ¿no? Entonces, imagínate, los gitanos españoles de ahora no tienen esa característica que vemos en un banda, por ejemplo, o el arquetipo que es trabajar con las cartas, algunos, pero muy pocos, trabajar con las piedras, trabajar con la bola de cristal, con los dados. Eran costumbres de hace mucho, ahora la gran mayoría asimila las costumbres del lugar en donde está, claro, siempre manteniéndose muy unidos, la característica de grupo es muy importante, entonces asimilan, pero mantienen su identidad, ¿no? Pero eh, ellos son evangelistas, la gran mayoría son evangelistas o son católicos. Entonces, ¿entiende? Y ahí la gente dice, no, pero mi guía habla español. Eh, no hay ningún problema, pero la cuestión es entender, por eso es tan importante hablar de los gitanos de carne y hueso, ¿no? Para que Exacto. la gente entienda, así como los indígenas y así como pasa con otros arquetipos espirituales, ¿no? Con los que trabajamos. Perdón, y también hay que entender que han transitado por una historia y que han cambiado y se han modificado a través de la historia. Entonces, en algún momento puedes tener a estos gitanos un poco más cerca de algo pagano, con sus durgas, con sus brujas, con sus formas de adivinación, pero es real. Hay un pequeño asentamiento gitano muy cerca de mi barrio y es Ujú. real que son evangelistas. Sin embargo, siguen cargando con el estereotipo del gitano estafador, el Claro, estereotipo del gitano problemático, ¿sabes? sí, Entonces, sí. también hay que entenderlos, creo yo, desde una perspectiva histórica. Claro, es que de verdad yo creo que también hay una gran diferencia, ¿no? Entre los gitanos que están en Europa, en el este de Europa, que están en Europa Occidental, los que están en Francia, están en Alemania, están en España, de los gitanos que han llegado a América. Entonces los gitanos llegaron a Brasil, fueron a Brasil en las primeras excursiones de los españoles para poblar el territorio. ¿No? Entonces, esta es la primera oleada de gitanos que va a Brasil. La segunda ya es en el siglo XX, que vienen de otra parte. Entonces, son gitanos que llegan, por ejemplo, a Brasil, pero llegan a Argentina, a México, a Colombia, en varios momentos diferentes de la historia y de regiones diferentes también, ¿no? Sobre todo de Europa. Bueno, que es importante también subrayar, creo, ¿no? Bueno, en teoría era un pueblo tradicionalmente nómada, pero hoy día ya no son pocos los grupos, y yo creo que sobre todo en América, pero en España no hay gitanos nómadas, ¿no? Porque hubo durante muchos años, España también fue el país en donde más leyes en contra de los gitanos hubo en todo el mundo, ¿no? Entonces, de persecución, de decir que el nomadismo era un crimen, ¿no? Con esta idea de que tenían que asimilarse, que tenían que formar parte y dejar de lado sus costumbres, ¿no?
entonces no hay gitanos nómadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, han sido perseguidos en varios momentos de la historia, eh, por ser un grupo étnico, ¿no? Diferente de los lugares en donde llegaban. Entonces han sido, por ejemplo, claro, en la Inquisición, después en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Muchos gitanos muertos en el Holocausto por cuenta de la cuestión de intentar homogeneizar, ¿no? Y de esa superioridad étnica. En, a ver, ¿qué más tengo aquí? Bueno, y claro, si llegamos hasta los días de hoy, por ejemplo, en Andalucía, es en España el lugar en donde más gitanos hay, y, y hay una cosa muy interesante que aquí con relación a España, que los gitanos son como la tarjeta de visita o son como la identidad española para la gente, para los extranjeros, ¿no? Entonces, cuando alguien piensa en España, piensa en el flamenco, piensa en estos símbolos culturales, pero de aquí, desde adentro, es algo que no se valora ni un poquito. Y yo te lo puedo decir porque vivo en este universo desde hace mucho. Entonces, es muy curioso que el símbolo más importante o más conocido de la cultura española pertenezca a los gitanos, un pueblo que sigue siendo completamente discriminado dentro del país. Pero perdona, es como volver al tema de lo indígena en México, porque también dicen México, sus grandes culturas indígenas, los mayas, los mexicas, no sé qué, y tienes un gran templo a lo indígena, el Museo Nacional de Antropología, y por ejemplo no hay una representación real de los pueblos indígenas actuales. Y de hecho prácticamente se manejan con la idea del mejor indio es el indio muerto. Entonces, hacen toda una elegía de los grupos antiguos y se olvidan y desprecian a los grupos actuales que viven en la pobreza, en la miseria y en las peores condiciones de vida. Claro, es lo mismo. En Brasil, por ejemplo, con la comunidad negra, que bueno, es más del 50% de la población y es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no tienen más dificultad a acceder a los estudios universitarios, es la mayor parte de la población que está abajo de la línea de pobreza. Entonces, con los gitanos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero es muy interesante. Yo creo que, bueno, ahora es importante hacer esta introducción, ¿no? Que es un pueblo, son 12 millones de gitanos en el mundo y es importante decir esto, ¿no? Hacer esta introducción porque es un pueblo que merece más respeto, creo, ¿no? En todos los lugares en donde está pero una cosa que me llamó atención cuando empecé a investigar hace muchos años, que leí una frase que, claro, si era un pueblo nómada tan perseguido a lo largo de la historia, si han salido de India hace más o menos 1000 años, si han llegado en España en el siglo XV, bueno, y en las otras partes de Europa, ¿cómo sigue habiendo gitanos? Y cómo, si ha muerto tanta gente, ¿cómo sigue habiendo, no? Y yo me acuerdo de una frase que me llamó mucho la atención, de que los gitanos era uno de los pueblos eh, que eran más valientes que el conquistador, que ellos tenían como una fuerza interior y una capacidad de preservación de sus costumbres y de fuerza como grupo que eran que podían ser más fuertes que el dominador. Por eso, por eso siguen existiendo, como no han sido completamente no asimilados a las culturas en donde están, ¿no? Y bueno, yo creo, claro, y ahí si no tienes ninguna observación o nadie, puedo hacer llegar a Brasil o... Sí, ya creo que las preguntas, amiga, las vamos a dejar hasta el final para que no Vale, se interrumpa la secuencia. Entonces, vale. si quieres, ya pasa hacia el caso Brasil, cariño. Vale. Bueno, entonces esto, los gitanos que llegan a Brasil en dos momentos específicos, entonces al principio, cuando de la conquista de América, y para poblar, entonces los gitanos han venido, porque claro, ellos han estado aquí en España y en Portugal por un tiempo, han sido aceptados, pero cuando los reyes católicos quieren unificar otra vez todo el reino y hay la expulsión de los moros,
ellos empiezan a no ser bienvenidos. Entonces, junto con los ladrones o con la gente bueno, que no era, que la gente no quería que estuviese aquí, han ido todos a América, ¿no? Entonces, estos que llegan a América en primer lugar son de origen de Portugal y España, y ahí en el siglo XX llegan los gitanos del este europeo, ¿no? Bueno, ¿y ahí qué ocurre? Yo no sé si todos saben lo que es la Umbanda. ¿Cuánto les explico? ¿Tú qué crees? No, 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 pues dinos más o menos como la base de qué Vale, es Umbanda por si alguien lo pilla fuera de base. vale. Te pregunto, es que como, no sé si son las mismas personas que han visto, en fin. Bueno, la Umbanda, entonces estamos haciendo un puente, ¿vale? Porque los gitanos están representados dentro de la Umbanda, ¿no? Entonces la Umbanda es conocida como la única religión completamente brasileña, porque une varias influencias religiosas, ¿no? Entonces el espiritismo kardecista, que tiene una perspectiva europea y blanca, sobre todo, las religiones de matriz africana, que son, bueno, el candomblé y otras, ¿vale? Que vienen de diferentes partes de África, y todas las religiones y esa perspectiva espiritual de los pueblos autóctonos, ¿no? Que los indígenas, entonces que hay también un montón, Brasil es muy grande, entonces hay en cada parte, hay tribus indígenas diferentes, con costumbres diferentes, en fin. Entonces la Umbanda es una religión que es joven, porque nace en 1908, y une entonces estas influencias, ¿no? Es una religión que tiene por base la caridad, no se cobra para hacer los trabajos, es una religión, por supuesto, que tiene eh, que hace básicamente la caridad, entonces, que trabaja con la energía de los orillas, pero los orillas como energías de la naturaleza, ¿no? Como la Perdona, representación, más sí. espiritualizadas y no tan materiales como se llevan a cabo en candomblé o en la santería afrocubana. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Umbanda no lleva el uso de piedras y caracoles como nosotros y por supuesto no No, lleva sacrificio animal. Y en el caso de candomblé y en el caso de santería sí. afrocubana, se materializan esas energías no Ujú. adoradas dentro de la naturaleza y adquieren otro soporte material. Sí, sí, exacto, sí, sí, sí. Entonces, en Umbanda los orillas tienen como, son como una inspiración y ¿Mm? como arquetipos de la naturaleza, ¿no? ¿Con qué se trae? Porque en Umbanda no se incorpora orilla, ¿no? Eso también es una gran diferencia, ¿no? Eh, ¿Qué es, con qué materialidad, para usar la palabra que utilizaste, se trabaja? Con los guías, que son los espíritus, que son como tú has dicho una palabra en la entrevista con Tania que me gustó mucho. Coro Eh, espiritual, que es como la grégora. exacto, claro. Entonces se trabaja con los indígenas, con los negros, Ah, con los comisiones. niños, las O sea, comisiones, comisiones exacto. gitanas, comisiones Eso, indias, comisiones de marineros o de gente que viene del mar. exactamente, que se llama falanges, ¿no? Pero esto es una Ajá. denominación en portugués. Entonces, ¿cómo se trabaja? Se trabaja con la incorporación de estos espíritus, ¿no? Claro que también son arquetipos, no necesariamente yo tengo mi caboclo, que es como se llama el espíritu de un indígena. No necesariamente el caboclo ha sido un indígena, el espíritu, pero es un arquetipo, ¿vale? Que trabaja dentro de aquella vibración específica. Entonces se trabaja con la incorporación de estos espíritus y con sesiones de atendimiento colectivo a la gente, gratis. Entonces la gente viene, que se llaman giras, ¿no? Que son como las sesiones, que pueden ser semanales, en fin. Y la gente viene, hace sus consultas, ¿no? Bueno, y funciona más o menos de esta forma. Y ahí hace más o menos, esto es una cosa que descubrí no hace mucho, es interesante. Los gitanos, bueno, la religión es de 1908 y trabaja básicamente los tres pilares principales de comisiones de espíritus, eran los indígenas, los negros, ¿no? Y los niños. Pero hace más o menos 20 años, un poquito más, ha empezado a aparecer otros grupos,
de trabajo dentro de estos lugares. Y uno de ellos ha sido el grupo de los gitanos, ¿no? Al principio, muchas casas no tenían un trabajo específico de gitanos. Por ejemplo, hoy nuestra sesión de este mes, del viernes, será de gitanos. No tenía, ¿no? Entonces, estos espíritus, cuando querían manifestarse, ellos venían a través, por ejemplo, de Pombagira y Exu, ¿no? Entonces, lo que sería una Pombagira cigana en portugués, ¿no? Y con el tiempo las casas empezaron a tener sus propios días para trabajar específicamente con esta línea de gitanos, ¿no? Con esta egrégora de gitanos. ¿Qué tipo de trabajo se le asociaba a los gitanos y se sigue asociando? Uno, las cartas, entonces era una de las cosas, las piedras, los trabajos de limpieza, los trabajos de sanación, de imposición de manos, siempre con una perspectiva de alegría, los trabajos para lo que tenía que ver con dinero, lo que tenía que ver con salud, ¿no? Entonces, poco a poco, esta perspectiva empezó a formar parte de la religión de Umbanda, ¿no? Esto por un lado. Y de ahí, claro, que es el tema también de mi investigación, que de ahí Lenormand ya estaba, ya que estamos hablando, ya estaba en Brasil desde finales del siglo XIX. Y ahí, claro, algunas gitanas cuando iban a trabajar en Umbanda, necesitaban cartas y han empezado a utilizar el Lenormand y hace 25 años Cacha Bastos, que es la madre de la escuela brasileña, hizo la asociación entre algunas cartas y los orishas, cambió el significado de otras. Después Tania, que está aquí acompañándonos con el orisha Lenormand, puso los guías también, el marinero, bueno, en fin. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale. Entonces, es ahí cuando la gente empieza a trabajar con los gitanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Claro, hay grupos, hay 800.000 gitanos en Brasil, de carne y hueso, ¿vale? Que es bastante, ¿no? Este es un dato de 2010. Pero no necesariamente lo que la gente hace dentro de, a ver, que eso es una perspectiva compleja. Incluso cuando yo lo leí, tardé un poquito a entender. Que estemos trabajando con un guía gitano no quiere decir que el pueblo gitano de carne y hueso hacía exactamente lo mismo o hace exactamente lo mismo que hace el guía. ¿Entiendes? Sí, sí se Pero entiende. eso no está claro para la gente, para mucha gente, yo creo, ¿sabes? Como porque los gitanos del mundo de carne y hueso no tienen una religión en común, ¿entiendes? Entonces, y en Brasil, en el 95, hubo una telenovela muy famosa, acá, decir un banda. Es matar animales y sacar dinero. Es que es el estereotipo negativo. Mira, cariño, esto lo hablábamos el lunes cuando Edwin Sambo estaba hablando de 21 divisiones, que es una forma de vudú en dominicana, pero se parece más a las prácticas de Umbanda o de espiritismo cruzado, porque haz de cuenta que lo que tienen es un altar donde reposan esas espiritualidades, donde tienen loas, es como Umbanda, loas u orishas que arquetípicamente se simbolizan y se adoran. Entonces decía Edwin, lo primero que quiero decirles es que 21 divisiones no es brujería. 21 divisiones decía no hace sacrificio animal. 21 divisiones no va con este estereotipo, ¿sabes? Negativo. Y yo creo que estas, al ser tradicionalmente prácticas religiosas, incluso hasta de resistencia social, por gente periférica, por gente rechazada por una mayoría, sí, se cuelgan todo tipo de estereotipos negativos al respecto. Entonces, eres lo más malo, eres satánico, eres demoníaco, e incluso a nosotros que pertenecemos a esta parte criolla afrocubana, sí nos cuelgan este milagrito como de matas animales. Y es donde le preguntas a la gente, sí, mi rey, pero ¿eres vegetariano, por ejemplo?
Entonces, el día que tú no mates un pollo para freír alitas, ese día nos sentamos y platicamos desde otra perspectiva. Entonces, Claro. creo que el prejuicio viene mucho desde el no comprender y además llevando de la mano un temor enorme. Claro, no, tienes razón. Y incluso en las investigaciones, claro, si estamos hablando de lo gitano, la mayor parte de la transmisión de este tesoro cultural es por la oralidad. Entonces, tú no tienes gitanos escribiendo o muy pocos gitanos escribiendo y gitanas sobre su propia historia. Entonces, cuando yo iba a buscar cosas sobre la espiritualidad gitana, había una perspectiva muy vertical. Incluso había una frase que ponía, yo no sé si la copié, pero que ponía que los gitanos en sí, a lo largo de la historia, tenían como una cosa auténtica para la fe, como si fuera algo orgánico. Pero sus cultos, que no son religiosos porque no tienen, pero sus prácticas religiosas no eran muy organizadas y eran un poco como con palabras completamente, ¿sabe? Como si no tuvieran valor. Entonces, se le suma, ¿no? El prejuicio que tiene a los grupos minoritarios a las prácticas religiosas. Entonces, ¿por qué es tan importante? Por eso es tan importante hacer una introducción histórica, porque la gente necesita entender de dónde vienen esos prejuicios, ¿no? En Brasil la Umbanda no mata animales, bueno, y cada religión tiene su perspectiva, cada práctica, ¿no? Yo conozco y creo que hay gente que sí que mata animales, pero lo hace con mucho respeto. Entonces, es difícil, ¿no? Juzgar estos temas, ¿no? Perdón, lo que pasa es Sí. que cuando llega este tipo de gente a mi puerta, le digo, bueno, yo no hago proselitismo religioso, pero si estás con el verdadero deseo de comprender a alguien que es diferente que tú y vas a abrir tu mente, tienes derecho a que te lo explique, ¿sabes? Tienes la prerrogativa a que te lo explique. Y siempre digo, mira, eh, uno nunca va a hacer sacrificio por hacerlo. Suponte que tú vas a darle un pollo al leguá, ¿ok? Porque tienes un temita con tu trabajo. Se hace la ceremonia, se busca un nivel mínimo de violencia además, porque no vas a maltratar algo que va a llevarle un mensaje al Dios. Entonces, Claro. para que el pollo llegue con el Dios y le diga, no le hagas caso a lo que te pide porque me maltrató, porque es un desgraciado, pues no. Después de que el sacrificio terminó, ese pollo se despluma y ese pollo se hace caldo. Y con ese pollo en caldo come la comunidad o come la familia, ¿sabes? Dime, por favor, qué diferencia tiene entre eso y un pollo que compraste empacado en el supermercado para llegar y prepararlo en casa. Creo que son como esta incidencia de una visión súper occidentalizada, Sí, blanca y sí, completamente sí. urbana, que se ha perdido del punto donde nuestras abuelas, aunque no fuera por un tema religioso, sacrificaban un lechón para fin de año. Y eran las mismas abuelas las que hacían el sacrificio, amor. Claro, sí, sí, no, exactamente. Y es esta perspectiva de lo diferente, de lo marginado, de lo que pone como en un escalón lo que vale más, lo que vale menos, una Exacto. espiritualidad que tiene, claro, incluso era lo que te decía en el texto, la persona decía que la práctica espiritual de los gitanos era menos estructurada o menos, como si fuera menos civilizada, ¿entiendes? Como utilizar unos parámetros que son racistas al final de todo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Eso es a lo que quería llegar. Muy Claro, sí, bien, sí. sí, Sí, no, por eso yo creo, por eso que es importante, y yo vuelvo a decir, que la gente que se acerca al tarot gitano o a una religión como Umbanda, o yo que sé, o al candomblé, o cualquier cosa, o cualquier tipo de expresión religiosa o espiritual que pertenece o que representa a un pueblo, sea arquetípicamente o sea concretamente, que lo estudie mínimamente, ¿no? Que entienda de dónde viene, cuáles son sus características, cuál es su historia, ¿no? Imagínate en Umbanda, es una religión que representa todas las minorías, todos los marginados. Tú, cuando recibes un espíritu, cuando incorporas o trabajas con un guía que es negro
o que tiene una historia, que fue un esclavo, tú no vas a entender, no, él te ayuda en tu desarrollo, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que tienes que hacer es entender la historia de este pueblo, porque al final yo creo que es lo que ayuda también a valorar esta memoria histórica, ¿no? Entonces, yo veo que, claro, es una crítica, sí, es una crítica. Que no, yo creo que no, sí, es una crítica. Es que no podemos, en mi perspectiva, no hace falta que seas experto en historia o en antropología sobre aquel pueblo, pero tú tienes que entender la realidad, porque yo no puedo trabajar, fíjate en esta baraja, mira, está Yemayá, está, yo qué sé, el marinero, o está el gitano. ¿Cómo voy a, no sé, cómo voy a trabajar con eso y solamente estoy en la esfera de lo espiritual? Esa gente también está en la tierra, vamos a conocer y darles el valor que se merecen, ¿no? Bueno, antes de que hiciéramos este paréntesis, a ver dónde estaba. Entonces empiezan a formar parte de los grupos, este grupo de espíritus o este arquetipo de los gitanos empieza a formar parte de los cultos de Umbanda, y sobre todo después que en Brasil hubo una telenovela, porque la gente en Brasil es completamente de las telenovelas, que se llamaba en portugués Explode o Coração, como explota el corazón, y que contaba la historia de un grupo de gitanos, de una comunidad gitana en Brasil. Y esta telenovela tuvo tanto éxito que la gente empezó a interesarse mucho, incluso la gente en Portugal, porque las novelas se exportan a Portugal. Por eso que en Portugal es el único lugar, además de Brasil, en donde se trabaja con el tarot gitano, por cuenta de Espera, esta... hasta Sí. ahora que se conoció en México y un montón de mexicanos que están también transitando en estas religiones de Claro. matriz africana dicen, oye, esto es congruente con nuestras prácticas, no lo traemos para acá también. Sí, sí, no, claro, creo que la cosa se está extendiendo un montón. Y, y ahí también entramos, por ejemplo, la cosa empieza a extenderse tanto por Brasil y que hay, por ejemplo, ahí sí, que hay casas que solo trabajan, casas religiosas que solamente trabajan con grupo de gitanos, no trabajan con otros guías, que son las tzaras, ¿no? Claro, eso estamos hablando de prácticas religiosas inspiradas en el arquetipo gitano, no en prácticas religiosas de gitanos de carne y hueso. Esta es la diferencia, ¿ok? Y ahí, por ejemplo, es tan fuerte la influencia después para la población en general, que Santa Sara Cali, que es la patrona de los gitanos, empieza a conocerse en Brasil. Mira, Renatita. Sí, Santa Sara. yo también la tengo aquí, mira, sobre mi mesa. Sí. Santa Sara Cali, que es la patrona de los gitanos, se le asocia a la patrona de Brasil, que es Nossa Senhora Aparecida, para que veas cómo la cosa empieza a extenderse, ¿no? Entonces la gente, los gitanos, claro, y ahí empezaba a preguntarme, ¿pero por qué? Además de que hay un grupo tan grande de gitanos en Brasil, bueno, tan grande, 800.000, Brasil es un país gigante, yo nunca he visto, por ejemplo, o he visto pocas veces comunidades gitanas en algunos lugares, no es algo que puedas ver en cualquier parte en Brasil, pero me estaba preguntando por qué, en dónde, además de que son pueblos marginados, ¿por qué conectan tanto con esta perspectiva de espiritualidad brasileña? Y ahí vamos a esta perspectiva, ¿no? De una fe que no necesita explicaciones o una verticalización tan, tan grande, o la perspectiva de la naturaleza, ¿no? De estar conectado con la naturaleza. El gran símbolo que es la libertad, ¿no? Entonces, estos símbolos se unen de manera muy fuerte con lo que yo creo que el brasileño entiende por espiritualidad. Y ahí, bueno, y ahí los gitanos son, y las gitanas, toda la gente tiene que echa las cartas, o que es cartomante tiene
su gitana, ¿no? Y la cosa empieza a extenderse de una manera muy, muy interesante y muy importante. Bueno, hazme alguna pregunta, porque si no, no paro de hablar. No, 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 pero va súper bien, cariño, está súper bien. Nos tienes a todos en vilo. Ya, mira, aquí la gente está preguntando en el chat, como diciendo, oye, bueno, más que preguntando, comentando, de, oye, no lo había pensado desde esa perspectiva, es realidad que los estereotipos llenan de miedo, que los estereotipos alejan. Entonces, al mismo tiempo se va generando como una actitud de fascinación, miedo Claro. y un poco de morbo, todo mezclado. Sí, porque además, como grupo étnico aquí en la tierra, los gitanos son misteriosos de alguna manera, porque ellos están siempre unidos, no comparten mucho sus secretos con los demás, para que puedan permanecer vivos. Es una manera de protegerse, ¿no? Porque son una minoría en cualquier parte en donde estén. Entonces genera un misterio, ¿no? Pero bueno, también yo no creo que entender estas cosas nos aleja de la perspectiva espiritual, No, 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 ¿sabes? No, para nada, yo creo que la complementan y la aterrizan muchísimo más, la vuelven congruente. claro, porque, y no lo sé, te digo desde la perspectiva de quien está aquí, ¿no? Entonces yo estoy en España y tengo, mira, esta es la rueda de la carroza, tengo aquí, Ajá. ¿no? Dos. Entonces, claro, estoy aquí otra vez en un lugar en donde yo creo que de los lugares del mundo es que tiene una deuda histórica más importante con los gitanos. Absolutamente. Y la gente que no valora nada que viene de este pueblo. Ni el 2% de la población gitana llega al estudio universitario, Ujú. ¿entiendes? Entonces es un pueblo, y esto no es algo de libros, no, yo lo veo, porque yo estudio flamenco hace 20 años. Entonces ¿cómo entra ahora esto aquí? Claro. ¿Cómo entra el tarot gitano aquí? ¿Qué conexión hace la gente que está aquí con esta espiritualidad? Eh, claro que es compleja, pero ¿cómo explicas? ¿Cómo conectas las cosas? ¿Entiendes? Mm. Por eso yo creo que también tiene que ser cada vez más congruente. Tienes que entender, porque si no, la gente no se acerca. Pero yo Porque, creo que también tiene que ver mucho con el papel y la labor que asumimos nosotros como comunicadores o como divulgadores de las cosas. Mira, hay tanto como descontrol, hay tanto como este peso del estereotipo negativo en las diferentes religiones de matriz africana, que es sí, muy fácil que cualquiera venga y diga lo que quiera y se asuma como lo que sea, o sea, es repetidor de ese estereotipo negativo. Y hay, ya viene, no es comercial, pero viene entonces este tipo de sociedades que tienen claro, connotaciones religiosas y culturales para decir, esto nos ayuda a posicionarnos en lo que sí somos y lo que no somos. Por ejemplo, soy miembro de de la Asociación Yoruba de Cuba, tanto como investigadora como Iyalocha. Y dices, solo a través de la divulgación y del trabajo de gente que investigue y platique lo que sí somos históricamente hablando, que al final somos mestizaje, solo en medida que hagamos eso, se puede limpiar un poco la honorabilidad, ¿no? De este tipo de grupos y de este tipo de prácticas religiosas, porque es verdad que el desconocimiento lleva a fortalecer esos estereotipos que muy fácilmente y de la nada se convierten en persecución y convierten en chivos expiatorios a estos practicantes religiosos, a estos grupos étnicos o a claro. todos estos sectores de desposeídos y periféricos. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Por eso yo creo que lo que tenemos que tener es responsabilidad, ¿no? Tenemos que ser responsables y por eso es tan importante, yo creo que estudiar y, claro, y eso no tiene que ver exactamente con dejar la espiritualidad o pensar que ella es menos importante. No, no, las dos cosas son importantes, ¿no? Pero para poder comunicar en los tiempos de hoy, en los días de hoy, a partir de estas bases, y tienes que conocer bueno, estas pautas, ¿no?
Bueno, pero una cosa, vamos a hablar de las prácticas ahí de los gitanos en Umbanda. Entonces, eso, cuando hay trabajos de gitanos, se les asocia mucho a la perspectiva de la sanación, entonces son trabajos bonitos, se les ofrece comida, frutas, es muy alegre, ¿no? Los colores, es un trabajo bastante interesante. Por ejemplo, Katia, que es la madre de la escuela brasileña, tiene tiene un trabajo desde hace más de 40 años. Ella tiene un trabajo interreligioso, no solamente con Umbanda, pero trabaja dentro de la perspectiva de la encantaría gitana, que es otra cosa para otro día, pero es la egrégora de los gitanos y ella hace lo que llamamos de fogueiras, que son las fogatas, ¿no? Y una vez al mes, en la luna llena, es un trabajo muy bonito. Y bueno, creo que es eso. ¿Cuáles son las preguntas que tienen aquí? Bueno, espera. Entonces, si quieres, amiga, ya hablamos un poco de lo gitano como pueblo real, de la Sí, necesidad de que tengan un día de celebrarse, porque esto sí. se llama visibilización. Uh-huh. ¿Ok? Esto es un proceso de visibilización, de rescate, perdón, y redignificación de su riqueza histórica, cultural y étnica, ¿no? Uh-huh. Hablamos entonces que esos gitanos se llevan a estas tradiciones, estas religiones de matriz africana, porque se honra el arquetipo del gitano como adivinador, del adivinador por antonomasia, ¿no? Sí, no solo el adivinador, yo creo, ahí, porque no es solamente en esta perspectiva, yo creo que se entiende el arquetipo gitano como alguien que trabaja con la naturaleza, con los cuatro elementos, es alguien que puede transmutar la energía, es alguien que trabaja con la sanación, no solamente con la perspectiva de la adivinación. Creo que de verdad tal vez sea la más... Es que es como la más común, porque en realidad esas otras Ya, comisiones también sanan y también guían y también claro, transmutan, porque una comisión india hace sí, lo mismo. Pero aunque el claro, gitano engloba sí, todo eso, digamos que al menos como se ve desde acá, es que sí. dicen, si adivina, tiene una gitana y hace cartomancia, entonces léeme la baraja española. Ya, como que va Claro, encadenamiento mental, ¿sabes? sí, pero ahí en Brasil no funciona de esa manera, no. Claro que, porque los gitanos, por ejemplo, españoles, los que trabajaban con las cartas, sí que usaban la baraja española. Ajá, Ahí sí, claro. Y trabajaban con la perspectiva de la adivinación, pero dentro de la Umbanda, claro que un indígena también hace un trabajo de sanación, o en absolutamente. realidad cualquier guía hace un trabajo de sanación, pero como hay tantos grupos diferentes de espíritus, los gitanos tienen una frecuencia, una vibración diferente de la del indígena, en fin, tienen una especificidad, una manera de trabajar un poquito diferente. Entonces, la parte eso de la adivinación o de las cartas es una herramienta más, pero Exacto. cuando hay un trabajo de gitanos, hay un trabajo súper complejo de imposición de manos, hay gente que trabaja con varias herramientas, no solamente con esa perspectiva. Claro. Es amplio, es interesante porque hay cosas que no son comunes o que no son tan asociadas a este estereotipo, pero ahí sí que se trabaja es con las plantas, en fin, con un montón de cosas. Exacto. Por eso es que decíamos, no olvidemos que dentro de la vertiente histórica tenían a sus durgas, o sea, son adivinas y son curanderas, y Ujú, rezan a los astros, imploran a los astros y a claro. los planetas, y lo Ujú, mismo son parteras que te curan un empacho, que te dan algo si te duele un hueso. claro, sí, sí, no. Incluso, por ejemplo, de los grupos étnicos de gitanos, en España sí que las mujeres de Andalucía, ahora menos, pero antes mucho más, trabajaban hay el Museo Etnográfico de la Mujer Gitana en Granada, yo estuve ahí hace un tiempo, sí, es súper interesante.
a la gente que se interese después, yo tengo sugerencias de libros, de lugares para visitar, de películas, en fin, porque este es un tema que me apasiona. Y ahí en las grutas, ¿no? En donde la gente vivía, en las cuevas, están todas las plantas que trabajaban, las curanderas, ¿no? Eh, están, claro, todos los símbolos gitanos, la rueda, la estrella de 5 puntas, de 6 puntas, la herradura, todo es el universo, pero es algo que ahora se ve cada vez menos aquí, ¿no? Claro. Bueno, amiga, sí, todo ha estado súper interesantísimo. Lo que yo quería hace un ratito, que ya nos volvimos a desviar, era hacer un recuento. Ay, perdón. No te Claro, sí, sí, preocupes. perdón, perdón, De la perdón. necesidad de visibilizar a estos pueblos Claro, de la marginalidad, rescatar su parte histórica y cultural e independientemente reconocer también la deuda que como espiritistas o espiritualistas tenemos con el pueblo gitano, sean ellos conscientes o no. claro, De sí, esta parte. Entonces, sí, ¿te sí, parece si abrimos el micrófono para que te hagan 3 preguntitas antes de claro, terminar nuestra transmisión? Entonces, ahora sí. sí pueden abrir el micrófono, muchachos. Por favor, hablen uno solo a la vez y si alguien comienza a hablar, no lo interrumpamos, por favor. Han puesto algunas preguntas aquí por escrito, ¿no? Sí, pero estaba esperando a ver si alguien nos Pues preguntaba no. algo. Venga, ya pregunto yo. ¿Sí? Dale, 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 Raque. ¿Me escucháis, no? Vale. Renata, felicidades, muchas felicidades ante todo. Muchas gracias por esta charla. Y era preguntarte que yo tenía entendido que en Madrid, en la Puerta del Sol, hay gitanas que te leen la mano. ¿Es cierto? Ujú. Sí, hay algunas, bueno, no solamente en la Puerta del Sol, en Ah, algunas otras partes de Madrid sí que hay, pero son muy pocas en comparación con todo lo que había antes o con este imaginario de que toda gitana viva, trabaja con cartas o lee la suerte. No, son pocas, porque va- aquí la gran mayoría de la gente ahora o es evangelista o es católico, ya, pero sí ya. que hay. Ok. Gracias. ¿A ti? ¿Alguien más que quiera tomar el micrófono, chicos, antes de despedirnos? Bueno, si alguien se anima a hablar, maravilloso. Si no, vamos a ver por acá en el chat. Rubén Vargas nos decía que hay una película magnífica de Tony Gatilf que se llama Vengo. La verdad es que no la he visto, así es que tengo que ponerme al día con eso, ¿eh? Y hay La Chodrón, que también es de Tony Gatliff, que es la película que cuenta la historia de los gitanos desde India por el mundo. Es de llorar, ¿eh? Si la vas a ver, prepárate porque es de llorar. Una cosita que está aquí, por ejemplo, en Madrid o en Granada, las gitanas de Romero. Sí, es que creo que puedo hacer solamente una observación. Sí, 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 dale. Claro, es que la perspectiva que la gente aquí de España tiene de los gitanos no es difícil entender. Es que en Brasil, por ejemplo, en México, en algunas partes de Latinoamérica, pero en Brasil, de lo que estamos hablando, se ha adoptado la espiritualidad gitana de una manera, trabajando con estos arquetipos, que la gente en Brasil acaba pensando que todos los gitanos vivos hacen todo eso, y no es verdad, ¿entiendes? Es que la gente que está en España no tiene esta percepción, pero en Brasil la gente cree que porque yo tengo un guía de trabajo gitano espiritual, los gitanos vivos, no toda la gente por supuesto, pero que los gitanos vivos siguen haciendo eso, todos. No, es una pequeña parte, ¿no? O pertenece a una de las muchas etnias de gitanos, de los muchos grupos, es que es una diferencia de perspectiva importante. Bueno, entonces nos decían por acá Claudia que dónde se puede conseguir esa película. Es que recuerda que hay mucha gente que está aquí de este lado de Latinoamérica y, por ejemplo, en el caso de Clau está en Estados Unidos. Entonces, ¿se puede ver en alguna plataforma virtual? Yo creo que en YouTube está la Chodrón, yo creo que sí. Mm, Y,
Vamos a ver, estoy aquí revisando en las preguntas, ¿eh? A ver si hay algo interesante. Que se pueda como... Bueno, lo que misma Claudia decía, dice, el desconocimiento y la falta de profundidad en estos temas llevan a juzgar y el miedo es como que se hace presente por la falta de información, ¿no? Pero pues estos son las cosas que decían. Sí, Daniel aquí pone, las gitanas de Romero, la verdad es que a nivel social no están muy bien vistas. Claro, es justo lo que estábamos hablando al principio. ¿Cuál es el lugar social que ocupan los gitanos en España? Los gitanos como grupo étnico. No es ni de lejos el lugar que ocupan como grupo o como arquetipo espiritual, porque como arquetipo espiritual son maravillosos y claro, y como personas también, pero hay un prejuicio, era lo que estábamos hablando al principio. ¿Cómo conectar estas dos perspectivas, no? Dale. Pues Me bueno, llamo Tania. Ah, sí. Bueno, pues entonces, querida amiga, no me queda más que agradecerte y como siempre, muchas gracias por tu buena vibra, por tu disponibilidad y por darte este tiempo para platicar algo tan lindo con nosotros. No, gracias a ti. Me da pena que el tiempo es muy cortito, pero Ya sé, pero espero es, que puedas volver pronto para entonces seguir sí, hablando del Lenormand brasileño. claro, sí, 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 cuando quieras. Y gracias a la gente que está por ahí, que si tienes dudas puedes escribirme, en fin, para recomendar libros y películas y lo que quieran. Pues bueno, te mandamos Gracias por un el abrazo espacio. súper grande y feliz cumpleaños, querida amiga. Gracias. Un beso.